Hola, un saludo para todos los amigos del crimen y el misterio que siguen mi canal. Esta tarde quiero contaros un relato apasionante, enrevesado, estos relatos que te hacen dar muchas vueltas a la mente y cuestionarte muchas cosas, sacar tus propias conclusiones y disfrutarlo desde el principio hasta el final. Este relato yo lo acabo de descubrir hace muy poco tiempo y como me resultó muy atractivo y atrayente, decidí compartirlo con todos vosotros. El caso es un caso sobre una familia que veréis qué giros más inesperados tiene y de verdad que os va a enganchar. Espero que lo disfrutéis como lo he disfrutado yo y sin más os dejo con el caso de la familia Trump. La familia Trump, en la época en que aconteció este hecho, vivía en Silvan, Australia, en una granja que era de su propiedad. Los componentes de esta familia eran Jacoba, que era la madre, Mark, que era el padre, Juliana, de 29 años, que era la hija mayor, Michelle, de 25 años, que era el hijo mediano y el único varón, y Ella, que era la hija menor, que tenía 22 años. Menos Juliana, todos compartían la vivienda, además de muchas actividades laborales y lúdicas. En realidad era una familia muy trabajadora, tranquila, bien avenida. Nunca se les había conocido un escándalo o altercado, tan solo se dedicaban a sus labores los 7 días de la semana. Así sin más, un lunes 29 de agosto de 2016, esta familia hizo una cosa muy extraña. Protagonizaron todos juntos una especie de huida inexplicable y, en cierto modo, ilógica. Se subieron todos en el coche de la hija menor y salieron muy deprisa de la propiedad. Dejando atrás toda la casa abierta, dejaron otros 2 coches que tenían con las llaves puestas, dejaron sus tarjetas de crédito, los pasaportes, los teléfonos móviles, todos menos el de Michelle, el hijo mediano, que según se supo tiempo después, se lo llevó a escondidas. Lo habían dejado todo en la casa. Incluso habían dejado papeles de empresa y otros encima de los escritorios, como si no les hubiese dado tiempo a concretar esas tareas pendientes. Según relataron algunos vecinos, al verlos pasar así todos juntos y bastante rápido en un coche les resultó extraño, pero no le dieron mayor importancia al asunto. La situación era muy extraña, ya que la casa estaba completamente ordenada, sin ningún tipo de asalto o forcejeo, no faltaba nada. Lo único que sería obvio es que se habían llevado el dinero en efectivo. Eso se supone que es porque no querían hacer pagos de ningún tipo con tarjeta de crédito para no dejar constancia de los lugares por los que se movían. Poco más tarde se supo que era cierto. Poco más que añadir porque no tenían ni denuncias ni ninguna otra cosa extraña que hiciese pensar en algo turbio o malo. Por ello, al ser denunciado el hecho, la policía se pone a investigar. Mark, el padre, había comprado esta casa en 2007. Era una propiedad que reunía todos los requisitos del hogar que siempre había soñado. Estaba situada en una esquina de la calle Chapman Road, en el campo de Victoria. La idea era convertirla en una granja de cultivo de bayas y otros productos relacionados con la agricultura y con los que se pudiera comerciar. Toda la familia aceptó de buena gana el traslado a esa nueva localidad, a la que veían con buenos ojos, la verdad. Al parecer fue Jacoba, la madre, la que había tenido la idea de hacer ese cambio que todos habían aceptado de buen grado. Se asignaron quehaceres, por ejemplo, el padre y el hijo
eran los que trabajaban en el campo. Ela, la menor, llevaba el tema de negocios de la empresa. También se compró un caballo, que era una cosa que siempre había deseado. Esta hija menor también tenía su propio negocio dentro del negocio familiar. Ella se ocupaba de proporcionar camiones con tierra y conductores a otros granjeros. La granja subsistía de ese modo con el negocio de Ela y con la venta de grosellas rojas que se cultivaban en la granja y se ofrecían con una modalidad de recogida manual por los propios compradores, que las seleccionaban y escogían cuantas querían comprarse y llevárselas a casa. Por su parte, ella había sido maestra Jacoba anteriormente. Se relacionó con personas de la localidad que tenían especialidades en hacer productos con las grosellas y creó una página web en la que poder aprender recetas y ofrecer estos productos a las personas que venían a la granja o que podían hacerlo desde distancia. Después esto lo vendía a diversos negocios, que era lo propio. Era una familia ejemplar y muy valorada por la comunidad. Tenían un negocio próspero, pero sí trabajaban duramente, la verdad. Aquel día 29 de agosto, en el que todo apuntaba a que lo que habían hecho era una especie de huida y no se sabía hacia dónde, terminó por aclarar, gracias al teléfono de Michelle, que se habían dirigido al norte. Se habían desplazado unos 35 o 30 kilómetros, pero en ese punto, al parecer, el teléfono se lo debieron descubrir a Michelle y lo tiraron por la ventanilla, pues supuestamente, con lo cual quedaron aislados del mundo. Se supo después que habiendo viajado ininterrumpidamente anduvieron unos 800 kilómetros. El día 30, al amanecer, hicieron una parada y Michelle dijo, decidió abandonar el grupo y se fue solo. Ellos siguieron viajando hasta un lugar llamado las Cuevas Jenolan. Al llegar a ese lugar, las dos hermanas, las hijas, también decidieron bajarse del coche, robaron un coche que estaba en el estacionamiento del lugar y las dos juntas viajaron hacia el sur. En la ciudad de Colbert denunciaron la desaparición de sus padres y les facilitaron a los policías la última ubicación de estos. Dijeron que se sentían muy preocupadas por ellos y se fueron. Tras poner la denuncia, ambas siguieron viajando juntas en el vehículo robado hasta que llegaron a una gasolinera en la que se detuvieron a repostar y allí Ela le dijo a Juliana que quería volver a casa porque estaba preocupada por su caballo y entonces decidieron separarse. Ela se quedó con el coche y siguió su camino hacia su casa. Las noticias de la extraña desaparición de esta familia ya habían corrido como la pólvora por los medios informativos y de comunicación. Todos estaban poniendo imágenes de estas personas y pidiendo que si alguien las veía, informase. Pero no hubo resultados satisfactorios, la verdad. Al separarse en la gasolinera, Juliana decidió, en un momento dado, vio que una camioneta conducida por un hombre se paraba a repostar y sin pensárselo dos veces se coló dentro. Este hombre condujo un buen rato sin ser consciente de que llevaba a alguien en su auto. Un pequeño golpe en su asiento de conductor le obligó a volver la cabeza hacia atrás y vio entre los sillones las piernas de una mujer. Detuvo el coche en el arcén y pudo comprobar que tenía una pasajera inesperada dentro de su camioneta. Acto seguido llamó a la policía para dar parte de que una de las personas que se habían fugado o perdido estaba dentro de su camioneta. La policía no tardó en llegar, dada la confusión que experimentaba Juliana y que no era capaz de coordinar frases y saber explicar qué había pasado. Decidieron llevarla a un hospital
en la que algún psiquiatra pudiese tratarle la ansiedad que padecía, así que pudiese ser diagnosticada o tratada y estuviese más tranquila, ya que se mostraba bastante agitada. Mientras tanto, Ella siguió conduciendo y llegó a su casa. Al llegar a ella, vio que la policía estaba investigando los alrededores y el interior de la casa para ver si encontraban alguna pista de lo que podría haber ocurrido allí. La policía la acompañó al interior de la vivienda y le hicieron unas cuantas preguntas sobre lo sucedido. Ella se mostraba un tanto confundida o con poca idea de qué contestar. Lo único que les pudo decir fue que sus padres estaban convencidos de que alguien les estaba persiguiendo y por eso debían huir. El día 31 de agosto, por la mañana, también apareció en la propiedad Michel, el hermano. Dijo que había tomado varios trenes hasta llegar a la propiedad, pero a la policía le resultó altamente extraño, ya que no tenía dinero ni teléfono móvil, pero su mente sí parecía estar lúcida. Ya habían pasado 48 horas desde la desaparición de toda la familia y 3 de los miembros estaban localizados y en buenas condiciones físicas. Ese miércoles, Jacoba habían llegado junto a Mark a un pueblo llamado Bandewara. Habían viajado otros 600 kilómetros juntos. Era extraño el giro que habían hecho, ya que su intención era ir al norte, pero se habían ido 600 kilómetros hacia el sur, hasta llegar a ese punto. Allí ambos deciden separarse y Jacoba se marcha andando y Mark se lleva el coche. No se sabe cómo Jacoba pudo desplazarse sin dinero ni coche. El día 1 de septiembre, la policía recibe una denuncia de alguien que dice haber visto a Jacoba, la madre, caminando en un lugar llamado Yas, que se encontraba a unos 350 kilómetros del punto en el que se habían separado de Mark, su marido. La policía la recoge y decide, como no, llevarla al centro hospitalario en el que se encontraba también su hija Juliana, para que se le hiciese un chequeo, porque se veía un tanto agitada también. Y ambas recibieron allí pues el tratamiento psiquiátrico para tranquilizarlos más que nada. El día 2, Mark, el padre, fue visto conduciendo en la zona donde se separó de su esposa. Lo hacía con una actitud peligrosa. Iba pegándose a un coche por atrás en el que viajaba una pareja que se sentía muy agobiada por la cercanía del vehículo y la insistencia. De pronto les adelantó y se puso a la altura de su coche, detuvo su coche propio y se quedó mirando a la pareja, que dijeron que habían sentido, la verdad, miedo. Tras esto, se dio la vuelta, bajó del coche y salió corriendo hacia dentro del bosque, abandonando su vehículo con las llaves puestas. Ese mismo día, Michelle y Ella dieron una entrevista a la televisión, pero la verdad que no aclararon nada. Es más, parecía realmente que no les había pasado nada importante. El día 3 de septiembre, cuando ya había pasado casi una semana desde que habían salido con mucha urgencia de su casa, Mark, el padre, fue visto andando en los alrededores del aeropuerto de Bandewara. La policía va hasta aquel lugar a recogerlo. Le llevan a una comisaría para ser interrogado. Después también hacen un reconocimiento médico que dio como resultado que se hallaba en perfecto estado y decidieron llamar a un hermano de él que era policía para que se hiciese cargo. Finalmente toda la familia se reunió en su hogar y siguió como si no hubiese pasado y ocurrido nada. La policía se mostró muy extrañada, ya que nunca habían tenido un caso tan inexplicable como este. La familia también agradeció a los medios de comunicación la divulgación de su historia para ayudar a encontrarlos. Tiempo después se supo que Mark, el padre, había tenido crisis de ansiedad y que quizás esto había sido la cosa que le habría llevado a tener ese temor de que alguien
le perseguía y que esa persona, quien fuese, podría incluso hacerles daño o intentar acabar con él y su familia. Ese temor continuado a través del tiempo llegó a hacerle compartir este miedo con su esposa, Jacoba, y ella llegó a hacer lo suyo también, con lo cual, de algún modo, toda la familia se vio involucrada en esta especie de paranoia colectiva de tensión, persecución o temor a que les pasase algo. Esto es una hipótesis. Esto pudo ser motivado por el cansancio extremo y las preocupaciones por causas laborales, porque no encontraron nunca pruebas de que esta pudiese ser también la causa en realidad de la huida hacia adelante sin sentido y sin rumbo. Tampoco se encontró ningún tipo de extorsión a la familia, no había consumo de sustancias, sectas u otras causas. En realidad lo que pasó a los Trump sigue siendo todo un misterio. Se sabe que quienes habían puesto algún tipo de denuncia, como por ejemplo el robo del vehículo, la habían retirado porque sintieron empatía con el padecimiento que había tenido esta familia. Tanto la gente como los medios de comunicación se dedicaron a hacer distintas conjeturas, especulaciones, eso que nos gusta hacer a todos, sobre qué les podría haber pasado a esta familia. Hay quienes creen que habrían sido de algún modo abducidos, secuestrados por una secta, que habían tomado sin darse cuenta alguna sustancia que estuviese en el consumo de las bayas o los alimentos que producían. Pero esto quedó descartado, ya que esos mismos alimentos y productos los consumía mucha gente, que venía a comprarlos a la finca y nadie había tenido ningún problema. Que buscaban publicidad, también pensaron, pero no tenía sentido tampoco, porque no la necesitaban. En fin, la historia se quedará en un misterio que solo los Trump, sabrán o no. Quizás ellos mismos nunca sabrán qué pasó aquel extraño 29 de agosto. Bueno, amigos, espero que hayáis disfrutado esta historia. A mí me pareció apasionante, la verdad, porque es como muy, muy inusual. Y, y bueno, es un misterio, realmente es un misterio muy grande que pudo llevar a una familia entera a comportarse de forma tan extraña, a huir todos juntos, después a ir separándose, a ver ciertas personas que presentaban un estado de agitación o ansiedad mayor que otras. No sé, no, es un misterio que, quién sabe, a lo mejor algún día desvelan y nos cuentan realmente qué pasó. Esperemos que así sea. Bueno, amigos, hasta pronto. Nos vemos. Chao.